Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, ¿qué tal? Nos comentaba Marta Inser desde Bruselas esas recomendaciones a China de que se ponga en el lado de Occidente y no de Rusia. ¿Hay preocupación en China alrededor de que pueda sucederle algo parecido de presión por parte de Occidente? ¿O China también está ya en ese entorno más de cambio del modelo de globalización? Yo creo que... Perdón, se oye por ahí, vale. Nada, simplemente decía que yo creo que estamos ante un cambio de escenario internacional y es un cambio global y la nueva globalización será liderada no por Estados Unidos sino por China. Entonces, todo lo que haga China hasta ahora o en adelante habrá que entenderlo de esta manera. Si hasta ahora en el conflicto, en la guerra con Ucrania, no ha dado muestras de ser protagonista y tal, es porque simplemente no le interesa, pero si tuviera que elegir entre Rusia y Occidente, obviamente elegiría ponerse del lado de Rusia. De hecho, ha cometido la osadía, entre comillas, ¿verdad?, de a cada sugerencia por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos, pues China simplemente le ha parado los pies y dice, bueno, tranquilo, vamos a ver de qué estamos hablando y, por supuesto, vamos a revisar la historia de los últimos 30 años a ver si podemos aplicar esos dobles estándares, ese doble rasero que suele aplicar Occidente, ¿no? Entonces, si hablamos de invasión, hablemos de invasiones del pasado, de los últimos 30 años. Si hablamos de víctimas civiles, hablemos de las víctimas civiles de hace 30 años en adelante y así sucesivamente, ¿no? Entonces, China yo creo que tiene una posición bastante clara. China es consciente de que la próxima primera potencia mundial será ella y entonces está actuando con bastante calma, con bastante cautela y eso yo creo que se lo debe a la doctrina de Xi Jinping, la de los 24 caracteres de bueno, tranquilo, no des muestra de preocupaciones, no des preocupaciones a los demás, con calma ve creciendo poco a poco y ya cuando tenga suficiente fuerza pues lo muestras al mundo. Pero hasta ese momento, pues calladito, ¿no? Eso también es un apoyo para las posiciones de Rusia, el sentirse en el lado del cambio geopolítico internacional, están en el lado positivo de ese cambio. Pues yo creo sí, sinceramente. Poniendo el símil del ajedrez, yo entiendo que Rusia no es un peón, ni mucho menos, de China. Podría entenderse que son meros aliados, pero la verdad es que quien le está haciendo el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, a China de poner las cartas sobre la mesa, ¿no?, de que Occidente ponga sobre la mesa cuáles son realmente sus intenciones, cuáles son realmente sus movimientos, cuáles son realmente hasta dónde está dispuesto a llegar, eso es Rusia, ¿no? Entonces, si no queremos hablar de peones, podemos hablar de alfiles, pues sí, efectivamente, ese alfil que se mueve por el tablero de ajedrez y que va poniendo de manifiesto las intenciones del adversario, ¿no? Entonces, China, por supuesto, se pondrá del lado de Rusia porque Rusia está del lado de China. Yo no quiero decir que se hayan concertado o que hayan acordado antes de la invasión entrar en guerra con Ucrania, etcétera. Yo no estoy diciendo eso, pero lo que sí que estoy diciendo es que el 4 de febrero firmaron una alianza estratégica de la cual se afirma que es superior a cualquiera que hubo en cualquier momento de la Guerra Fría y en la cual no hay ningún tema tabú. Es decir, que se puede hablar perfectamente de mutua defensa, etcétera. Es decir, es un acuerdo de cooperación, de estrecha alianza estratégica que está completamente abierta también a eso, por supuesto. Entonces, China y Rusia son aliados, en principio porque tienen un interés común que es torcerle el brazo a Estados Unidos. Y mientras Rusia le sea útil a China, pues China le permitirá y apoyará en ese intento, claro. El que está perdiendo o la potencia que más está perdiendo en esta guerra de Ucrania, ¿está siendo Europa ya definitivamente? Pues es una lectura que se puede hacer fácilmente, es decir, y que se puede ver muy fácilmente que cuando parecía que
Vamos a ver, después de la caída del muro de Berlín, después de los atentados de las Torres Gemelas, parecía que la Unión Europea, a partir del año 2004, 2005, 2008, con el Tratado de Lisboa, que entra en vigor en 2009, parecía que Europa podía consolidarse como una potencia mundial. Pero los acontecimientos justo a partir del año 2008-2009 hacen que Europa se gire más hacia Estados Unidos y menos hacia Rusia, ¿no? Que se empiece a sembrar en las mentes de los europeos la idea de que Rusia no es un adversario, sino que es un enemigo al que hay que temer. Entonces se ha esparcido la idea popularmente de que Rusia, bueno, pues todas esas ideas, ¿verdad?, de los años de la Guerra Fría, ¿no? El KGB, que existe, por supuesto, las fuerzas de seguridad especiales de Rusia existen, por supuesto, ¿no? Pero esa idea de que el malo de las películas es siempre el ruso, de que o los rusos están muriendo de hambre o los rusos son oligarcas, criminales, etc. Entonces cojan ustedes todas las películas de los últimos 20 años y encontrarán este patrón en, pues eso, en series, películas, etcétera, ¿no? Entonces hay que odiar a Rusia, ¿no? Entonces ese mantra se ha ido repitiendo durante años y efectivamente la Unión Europea, que podía ser una potencia per se, pues ahora ya a partir de este momento parece más evidente que esta intervención pues en Ucrania le va a beneficiar mucho más a Estados Unidos, porque cuando la OTAN estaba muerta la acaban de resucitar. La ONU se ha demostrado ser un ente, una organización con bastante poca eficacia en esta crisis y en esta guerra, y Rusia, que tendría la posibilidad, pues tiene, digamos, elementos objetivos para poder entablar una relación mucho más estrecha con la Unión Europea, por el tema del gas, por el tema de los productos, con los hidrocarburos, productos energéticos, pero también productos comerciales, de los alimentos, etcétera, cuando se podría forjar una alianza comercial estratégica incluso con Rusia en buena paz y en buena vecindad, pues esta guerra lo ha echado todo a perder, ¿no? Entonces, quien sale perdiendo, por supuesto, es Ucrania. Quien sale ganando de esta contienda no va a ser Rusia, porque ya está perdiendo demasiado, y quien más está ganando pues es Estados Unidos, que ha visto incrementar su poder, su influencia en Europa. De hecho, Biden está aquí ahora, ¿verdad? Está en Europa, cosa que es bastante extraño, que la seguridad europea dependa de Estados Unidos. Es algo pues que es anómalo. Nosotros estamos acostumbrados a ello, pero esto es anómalo. De hecho, la nueva estrategia de la Unión Europea, el compás, la brújula estratégica, habla de fuerza de reacción rápida, etcétera. Es decir, que es una cuestión que también en la Unión Europea se sabe, ¿no? Es decir, que no podemos dejar que la defensa de la Unión Europea recaiga exclusivamente en la OTAN, porque eso es lo que sucede ahora, eso es inadmisible. Pues muchísimas gracias, Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU. Buen día y buenas clases. Gracias.